NFT relacionados con el arte, con la música, con los juegos, con la propiedad física, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cientos de tipos de NFTs, pero en este vídeo vamos a intentar clasificarlos en las principales categorías. Pero antes que nada, como siempre, bienvenidos a Canal NFT, donde hablamos del mundo de los non-fungible tokens y de vez en cuando también hablamos del mundo de las criptomonedas. Empecemos ya, y un poco como os dije en un vídeo anterior, mi intención es crear dos carteras de NFTs y compararlas con una cartera de criptomonedas que he creado anteriormente. Os voy a dejar un enlace aquí en la parte superior para ver cómo creé esa cartera de criptomonedas, pero también en el futuro voy a crear dos carteras de NFTs. Entonces, vamos a inaugurar una serie de vídeos para ver un poco los principios económicos que rigen o deberían regir la valoración de NFTs. El proceso de comprar un NFT es muy sencillo. Me voy a un exchange, cambio euros o dólares por criptomonedas, por Ethereum, las traslado a mi billetero virtual, me voy, por decir algo, a OpenSea y compro el primero que vea por ahí. Eso es fácil, pero no tiene sentido. Vamos a intentar, o al menos voy a intentar yo, comprar NFTs en el futuro siguiendo unos principios razonables. Me puedo equivocar o no, pero al menos tener unos fundamentos. Y es lo que te aconsejaría a ti. No seguir mis consejos, sino que tú te hicieras tu propia investigación y te formaras tu propia opinión, porque yo no soy asesor financiero. ¿De acuerdo? Dicho esto, la segunda consideración es que la clasificación que voy a presentar no es una clasificación académica, es una clasificación que yo he hecho. Hay múltiples clasificaciones. Si os conectáis online veréis que cada uno hace la clasificación que le da la gana, pero yo la clasificación que presentaré posteriormente yo creo que es coherente y os dará una idea de qué tipos de NFTs existen y las diferencias entre unos y otros, ¿vale? Tercer punto es que para cada uno de esos NFTs, de esos tipos de NFTs, voy a dar mi opinión sobre cuáles creo que son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. ¿Es relevante mi opinión? No. Yo puedo pensar que un tipo de NFT para mí no tiene sentido y el mercado igual dice que están valorados en decenas o en miles de euros, ¿de acuerdo? Con lo cual es simplemente mi opinión. Además, las fronteras no son unas fronteras muy estrictas. Un mismo NFT puede estar clasificado en más de una de esas tipologías que voy a presentar, ¿de acuerdo? Con lo cual es una clasificación orientativa, pero que creo que os va a servir para tener un conocimiento general del mundo NFT. Bueno, no me enrollo más y vayamos ya con la clasificación, y ahí me he preparado una lista. Y la primera clase de tipología que he seleccionado son lo que llamo NFTs autónomos, en el sentido de que la valoración de esos NFTs no está relacionada con utilidades adicionales que puedan dar, como veremos posteriormente en otra tipología de NFTs. Con lo cual, ahí se valora el NFT per se, teniendo en cuenta lo que ofrece en el mismo sin ningún tipo de externalidad. Ahí vamos a encontrar varios subtipos. Por ejemplo, hay los del arte, pues una de las categorías más prolíficas dentro del mundo del NFT. Se dice un poco que los NFTs de este tipo son una nueva clase de arte. Ahí, con el tema del blockchain, se asegura que el propietario de ese NFT es el propietario real y que no se pueden hacer copias de esos activos digitales, ¿de acuerdo? Con una serie de ventajas para los creadores originales, que si mediante smart contracts, por ejemplo, establecen unos royalties cada vez que se transmite el NFT, pues tienen una serie de rendimientos que con el arte tradicional no existen. Muy parecidos a ellos están los coleccionables. Ahí un poco sería el equivalente de los cromos físicos de toda la vida, ¿no? Ahí, en vez de cromos, un activo físico, pues se pueden coleccionar pues activos digitales. De ahí un poco pues dependerá de lo raros o no, de las características peculiares que tenga un NFT para darle mayor o menor valor. ¿De acuerdo? Tercer subtipo dentro de estos NFTs autónomos serían un poco también los coleccionables, pero relacionados con el mundo de los deportes. Hay muchos clubs
de todos los deportes están sacando sus colecciones de lo que se llama memorabilia, ¿no? Pues de los escudos de los equipos, de highlights de partidos determinados, y ahí los fans de esos equipos están interesados en coleccionar este tipo de NFTs, ¿vale? Y después están para hablar claramente, los NFT humo, NFTs que no tienen ningún valor, en el sentido de que, aparte de no ofrecer nada, quien está detrás de la creación de esos NFTs no tiene un historial que pueda acreditar ningún valor para el poseedor de esos NFTs. Y esos NFTs son los que abundan más, porque es muy fácil crear un NFT. Pero lo que pasa es que realmente mi consejo sería no comprar ese tipo de NFTs, porque realmente el valor tiende a cero. Ventajas y desventajas, os voy a dar mi opinión sobre este tipo de NFTs, los NFTs que he llamado autónomos. Una de las ventajas es que son son los más frecuentes y llegan a grandes cotizaciones. Ahí, por el contrario, una de las desventajas que veo es que, al ser solo su valor, valorarlos por ellos mismos y no ofrecer ningún beneficio adicional, ahí el valor puede caer en picado. Y de ahí que muchos proyectos NFT tengan una cotización más o menos alta al principio, pero terminen fracasando. Son NFTs de alta volatilidad, excepto si quien está detrás de ellos es un reconocido artista que cuenta con un gran presupuesto, con unos medios dignos, por decirlo así, que más o menos puede asegurar un valor a medio y largo plazo. Pero ahí está la contrapartida. Para mí, son una tipología de NFTs de riesgo medio, alto y a veces muy alto. ¿De acuerdo? Vayamos a la segunda tipología, y son lo que yo llamo NFTs con utilidad. Y ahí, al contrario de la anterior, el valor de esos NFTs, más que en el arte en sí, o la fotografía, o el JPG, o el dibujo que esté en los NFTs, más que el valor que hay ahí, que muchas veces es simplemente testimonial, el valor está en la utilidad que permiten a los propietarios de los NFTs. Y ahí lo he dividido en dos partes. Puede ser una utilidad digital, por ejemplo, hay esas colecciones que dice que quien tenga un NFT de esa colección determinada, pues tiene, por ejemplo, acceso a una comunidad que es muy interesante de participar, o acceso a una zona de acceso restringido dentro de la web del propietario, o a una conferencia virtual de un sector que a mí me interese. Y ahí la gracia, por decirlo así, está en esos beneficios adicionales que, como propietario de ese NFT, voy a obtener. Incluso a veces, que sería el segundo tipo, esos beneficios pueden ser de carácter físico. Y ahí he seleccionado varios y voy a poner varios ejemplos. Imaginad que yo soy un artista que creo una colección de mis fotografías, ¿vale? Y además es un caso un poco real, porque un poco mi intención igual en el futuro es crear mi colección de NFTs, pero eso es otro tema. Y digo, mira, los propietarios de mis NFTs tendrán derecho, me lo invento, a tener una copia física firmada por mí que les voy a enviar por correo. O tendrán derecho a venir a la sesión inaugural de la exposición que voy a hacer en tal sitio. Es decir, una serie de beneficios físicos, por decirlo así, que dan a ese NFT realmente una utilidad. Igual también, pues me aparto del caso del arte, pues pueden dar el derecho a ir a una reunión que se celebre una vez al año en tal sitio, o acceder a un concierto determinado, con lo cual ahí realmente tengo beneficios realmente tangibles. A mí
mi opinión al respecto de este tipo de NFTs, que para mí tiene mucho sentido, porque para mí ya si yo valoro las utilidades que esos NFTs me están dando, independientemente de su valor de mercado, el riesgo que estoy asumiendo a comprarlos es mucho menor. Me olvido un poquito, entre comillas, del precio de ese NFT si considero que las utilidades que me está dando ese NFT ya justifican el precio que esté comprando. Muchos de esos propietarios muchas veces compran ese tipo de NFTs no con el ánimo de revenderlo, sino con el ánimo de disfrutar de esas utilidades. Que si además una vez ya no necesiten esas utilidades, lo pueden vender por un precio posterior, ya es un plus, ya no es la finalidad principal de esos NFTs. ¿De acuerdo? Hay un poco, no es una desventaja, pero es un inconveniente, es que debemos ofrecer realmente utilidades de valor. Utilidades de valor, no la primera utilidad que nos pase por la cabeza. Pongo el ejemplo, pues con este NFT podrás acceder a mi comunidad en la cual no hay nadie. Pues eso es muy fácil de crear, pero eso aporta muy poco valor. ¿De acuerdo? Dejamos este segundo tipo y me voy al tercero, y también considero que es un tipo de NFT muy interesante. Después ya te digo mi opinión con ventajas y desventajas. Son lo que llamo NFTs que permiten la transmisión de una propiedad física. Me explico. Ahí es un tipo nuevo de NFTs que se está un poco a poco, porque hay una serie de problemas legales que después explico, que es la siguiente. Esos NFTs dan derecho a una propiedad física en el mundo real. Imaginaos, por ejemplo, que en el mundo, en el futuro, pues quien tenga una casa la pueda asociar a un NFT, y si se transmite en ese NFT, el nuevo propietario tenga acceso a esa casa, sea el nuevo propietario de esa casa. Eso abre muchas posibilidades, es una cosa muy interesante, porque imaginad la rapidez con la cual se podrían efectuar las transacciones de propiedades inmobiliarias. Ahorraríamos en tiempo, ahorraríamos en tasas, en dinero. Ahí hay muchas posibilidades. El inconveniente, claro, el inconveniente actual es la legislación. Ahí entramos con graves problemas de incompatibilidades con la legislación actual, con lo cual eso va a ser un proceso muy largo. Es decir, por ejemplo, para la propiedad se tiene que registrar una casa en el registro que depende de cada uno el registro de la propiedad de cada uno de los estados. Con lo cual, la idea es muy buena, pero veremos esa implementación lo que va a tardar, y no va a ser hasta que se produzcan esos cambios legislativos. ¿De acuerdo? Cuarto tipo, el mundo de los juegos, que muchos expertos dicen que es uno de los que tiene más posibilidades dentro del mundo de los NFTs. Ahí la idea es que los poseedores, los propietarios de un NFT asociado con un juego, tengan una serie de ventajas relacionadas con ese juego. Desde el acceso mismo al juego, que se limite ese juego a solo a los propietarios, o que solo a una parte determinada del juego pueden acceder los que tengan el NFT, o objetos del propio juego, pues los típicos vestidos, los típicos armas, lo que sea. Ahí las posibilidades son infinitas. Ese tipo de NFTs yo creo que va a crecer mucho. Además, coincide un poco el público joven, que es el que está más versado en el mundo de los juegos, también va a estar más versado con el mundo de los NFTs, que la gente pues de más edad le cuesta más comprender. Y ahí realmente creo que son una tipología con bastantes posibilidades. Vayamos a la quinta tipología, al quinto tipo de NFTs, que son los relacionados con el metaverso. Ahí un poco sería similar a los juegos. Sería que el propietario de un NFT puede desde acceder a un metaverso determinado, a una parte del metaverso, o tener lo que se llama una propiedad virtual dentro del metaverso, o hacer incluso, por ejemplo, poder hacer publicidad dentro del metaverso, cualquier
beneficio que puedas tener dentro del metaverso que se reserve para los propietarios de los NFTs. La idea es interesante. A mí lo único que me da un poco de miedo, si recordáis el caso del Second Life, donde las propiedades dentro del Second Life se llegaron a cotizar a no sé cuántos cientos de miles de euros, y todo al final fue un bluff que acabó en nada, ¿no? Ahí debemos ir con cuidado. La idea me parece interesante, pero debemos ser racionales y vemos si lo que nos está ofreciendo realmente tiene un sentido a medio y largo plazo. ¿De acuerdo? Sexta clase, lo que ya llamo NFTs financieros, y ahí la idea, ahí hay muchos tipos de operaciones posibles. Para no alargarlo demasiado, voy a simplificarlo, que es la idea es que los propietarios se articulen los NFTs con una serie de operaciones financieras. Por ejemplo, que los propietarios de un NFT determinado puedan hacer staking, en el sentido de bloquear esos NFTs, y a cambio pues tengan una recompensa en criptomonedas o en una serie de beneficios adicionales, etcétera, etcétera. Hay dos consideraciones. La idea es importante. La idea es importante. La idea puede tener sentido y creo que seguramente a medio y largo plazo va a tener una viabilidad. Pero una segunda consideración que creo es importante es que es un terreno muy, como lo diría, muy abonado para que el estafador de toda la vida se meta dentro de este campo. Mi recomendación es mucho cuidado con este tipo de NFTs, porque todos sabemos de las operaciones financieras online que te prometen: mira, invierte este dinero aquí y te voy a dar una rentabilidad muy por encima del mercado, y al final esas estructuras piramidales que acaban con denuncias en los juzgados, con estafas y con el propietario de ese tinglado quedándose con todo el dinero de los inversores. Con lo cual ahí, con el tema financiero, como siempre, mucho cuidado. ¿De acuerdo? Y finalmente voy a dar dos ejemplos más. Hay bastantes tipos más, pero creo que con los que vamos a cubrir los principales. El séptimo sería los NFT relacionados con música, en el sentido de que ahí los artistas pueden promocionar su música sin intermediarios, y quien tenga un NFT pues puede acceder desde a una canción determinada, a una parte de un álbum, acceder al concierto con descuentos, a un sorteo que permita una reunión con el tal cantante famoso. Bueno, ahí realmente las posibilidades son muy elevadas, ¿de acuerdo? Y finalmente la última tipología que he escogido es la de dominios. Ahí también se está moviendo bastante este mundo. Son los NFTs que te permiten tener un dominio virtual en Internet. Con lo cual, ahí la ventaja es que ya no dependes de un registrador que pueda bloquear eventualmente tu dominio, ¿eh? Pero la desventaja es que actualmente, por lo que he leído, aún hay muchos browsers, muchos navegadores que no pueden acceder a este tipo de dominios virtuales. Pero bueno, la idea es interesante. A partir de ahí, y antes de deciros en qué va a consistir el siguiente vídeo, que también va a ser muy interesante, me gustaría que dejarais un comentario por si me he dejado cualquier tipo de NFT que consideréis relevante, y también que me dijerais qué tipo de NFTs, si habéis invertido alguna vez en cualquiera de estos tipos de NFTs. Y ya para acabar, como decía, en el próximo vídeo vamos a clasificar también los NFTs, pero desde un punto de vista siguiente. Será la clasificación mediante los blockchain. Como sabéis, los NFTs dependen de una blockchain determinada, y ahí veremos las distintas tipologías, los distintos blockchains que hay y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Nos vemos en el siguiente vídeo.